Y estamos en la última clase del año 2025. Por sugerencia de una estudiante, decidí responder a estas preguntas que algunas personas me hacen en clases privadas, clases 1-a-1, individuales. Muchas personas están curiosas de cómo fue mi mudanza de Venezuela a Argentina. Muchas personas tienen curiosidad, ¿no? Yo decidí preparar una clase, pero, número uno, yo hablo mucho. Número dos, la historia es larga. Yo decidí dividir la historia en tres partes. La primera parte es el antes, la segunda es el durante y la tercera es el después. Y para hoy, creo que 50 minutos solamente podemos hablar del antes, creo. Pero ya vamos a ver. Y otra cosa es que yo necesito la ayuda de ustedes de hacerme preguntas. Porque probablemente yo puedo olvidar algún detalle, puedo omitir detalles, porque pues puedo equivocarme ahí en los tiempos. Así que ustedes me hacen preguntas, no hay ningún problema. Pueden preguntar todo lo que quieran, ¿ok? Pueden preguntar cualquier cosa. Okay. Aquí en esta primera foto dice story time, que es la forma fancy ahora de decir en internet que es un chisme, simplemente. Yo les voy a contar el chisme completo de mi mudanza desde Venezuela a Argentina. Y en esta imagen muestra como los diferentes lugares a donde las personas de Venezuela prefieren mudarse en estos últimos años de migración masiva. Creo que todos saben, ¿no?, el contexto con Venezuela y todas las cosas que están pasando. Esta clase no tiene intención de deprimirlos, ¿ok? No se vayan a deprimir. Es una clase divertida, no hay mucho drama aquí. Todo lo que ustedes quieran drama, yo les puedo dar drama, pero no es obligatorio el drama, ¿está bien? No se tienen que poner tristes. Muy bien. Y la historia, a ver, la historia empieza antes de toda la crisis en Venezuela. Que vamos a empezar a dar contexto para que puedan entender un poco mejor la situación. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito sobre mis 20s. Ahora yo tengo 40 años. Me estoy yendo 20 años atrás. Yo soy de una ciudad que no es Caracas. No soy de la capital. Soy de por aquí. Se llama Ciudad Guayana. Esta es mi ciudad en Venezuela. Fíjense, aquí está Caracas y esta es mi ciudad. Y yo vivía acá. Toda mi vida yo vivía en esta ciudad. Nunca antes me mudé. Nunca antes me mudé de ciudad. Solamente me mudé una vez de apartamento. Solamente me mudé una vez de casa, ¿ok? En todos mis 30 años viviendo en Venezuela. Y trabajaba en una oficina de telecomunicaciones. En Venezuela hay solamente 3 compañías de telecomunicaciones. ¿Entienden qué son compañías de telecomunicaciones? Como operadoras, como AT&T o ese tipo de comunicadoras. Bueno, yo trabajaba en una. Solamente hay 3 y yo estaba en una. Y en mi ciudad solamente hay una oficina. No hay muchas oportunidades para promociones, ¿sí? Como otro lugar mejor dentro de la compañía, ¿sí? Yo fui a la universidad en mi ciudad y trabajaba en esa oficina.
Era un trabajo bastante bueno para el promedio, pero no hay mucho más, no hay muchas más oportunidades. Y mi casa estaba, a ver, mi casa estaba por aquí, más o menos, y mi trabajo aquí. Es muy cerca. Es como 10 minutos en carro estaba en mi trabajo. ¿Sí? Ok. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Van entendiendo todo? I have a really dumb question. Could you walk to that gelato place from your house? Sí. No es estúpida esa pregunta, es muy buena. Pero puedes caminar en esta parte de la ciudad. Es posible caminar. Lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, esta parte de Venezuela es muy calurosa. Nunca hace frío. Siempre es mucho calor. Y lo segundo es que la ciudad no es súper amable para caminar. O sea, puedes caminar, pero no es tan cómodo. Mucha gente depende de tener un carro en la ciudad. Yeah, it looks a little difficult to walk around. Looks a little difficult. No es tan difícil, pero no es tan cómodo. O sea, Yeah. yo visité este año en julio y me di cuenta que el transporte público no es tan bueno. Eso. Ay, me levantaste la mano, Rodney. Dime. No, I didn't want to cut you off. You could finish that. Dime. ¿Qué pasó? No, I was gonna say, but do you, with right now, do you think these things all still exist right now? Sí. Sí, Yeah. porque Okay. yo visité mi ciudad hace unos meses y está todo bastante actualizado aquí en Google. Sí, sí, lo que vemos acá es, bueno, mi casa era más o menos por acá, a ver, sí, como por aquí, y mi trabajo estaba acá, muy cerca, yo puedo caminar, pero hace mucho calor, no caminaba, yo tomaba el autobús o tomaba un taxi, un carro a mi trabajo. Pero es bastante cómodo, bastante cerca mi trabajo, ¿sí? Ese era mi contexto cuando yo tenía 25 años, ¿sí? Más o menos. Y en esta foto estoy con mi hija mayor. Aquí yo tenía mi hija mayor. Hija menor creo que ya estaban cuando tomamos esta foto. Cuando yo tenía 27 años, más o menos, ya tenía 2 niñas, ¿sí? Bueno, es más, otra capa de dificultad en todo este contexto complicado en el país, ¿sí? Pero toda esta información que yo les estoy diciendo es porque incluso antes de la crisis más complicada, yo no estaba muy satisfecha con mi vida en la ciudad, ¿sí? Entonces ya había problemas económicos, había problemas sociales y adicionalmente yo no estaba muy satisfecha con mi situación porque no me gustaba como el trabajo, quería algo mejor, pero no hay tantas chances de algo mejor. Me gusta el trabajo, pero quiero otras oportunidades. En ese tiempo yo era supervisora ahí en esta oficina y mi salario era un poco mejor que las otras personas, pero igual no era suficiente, porque los problemas del país eran tan graves que ni un supervisor o algo no era suficiente el salario también. Ese era el contexto en ese momento, ¿ok? Esto fue antes de la crisis más complicada, ¿ok? Cuando, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Ok, después, en 2013, empezó realmente lo más complicado, ¿sí? Porque empezó la vida normal, que no era muy satisfactoria para mí,
fue más difícil, fue más complicada la vida normal. Incluso ir al supermercado era complicadísimo, porque miren cuántas personas estaban afuera del supermercado para poder comprar comida, ¿sí? Aquí todo fue más complicado. Bueno, estas fotos yo encontré en Google y son fotos de Caracas, pero Caracas es la capital. Y ustedes saben, las ciudades grandes o las capitales casi siempre tienen, es un poquito mejor. Las otras ciudades no están tan bien como las capitales. Entonces, mi ciudad estaba peor que Caracas, ¿sí? Porque era más como todo estaba centralizado en Caracas. En ese tiempo, yo estaba considerando mudarme a Caracas para tener un mejor trabajo dentro de la compañía. Yo trabajaba en esta compañía, que era una compañía grande, una compañía buena, que tenía beneficios como el health insurance, ¿no? Como el seguro de salud y esas cosas que son importantes, pero en mi ciudad no hay muchas chances. Quería mudarme a Caracas, pero con toda esta crisis no era una opción porque Caracas era una ciudad más peligrosa, mucha gente, mucho tráfico. Y bueno, yo no quería mudarme a Caracas por esas razones, pero estaba ahí en esa situación difícil de tomar la decisión. En ese tiempo empezaron todas las personas a considerar irse del país, emigrar. ¿Ok? En este tiempo fue como la mayoría de personas empezó la conversación era, me voy, o cuándo me voy, para dónde me voy. Esa era toda la conversación. ¿Sí? Aquí voy a dejar de compartir un momento para contarles más. La mayoría de personas en Venezuela que se fueron, que se mudaron para otro país, no todas las personas eran iguales o no todas las personas estaban en la misma situación. Hubo una primera ola migratoria que yo los llamo los visionarios. Los visionarios se fueron más o menos en 2007, 2010, más o menos, ¿sí? Esas personas fueron visionarias. Esas personas dijeron, ok, esto no está bien y nos vamos, ¿sí? Y tenían más dinero, tenían más recursos económicos, ¿sí? Estas personas, muchos fueron a Panamá, a Colombia, eran bien recibidos porque tenían dinero para invertir en negocios y en cosas así, ¿sí? Yo recuerdo un compañero de trabajo en esta compañía donde yo trabajaba, su papá era italiano, entonces tenía pasaporte de italiano, o sea, él fue visionario y dijo, no, yo me voy para Italia o me voy para otro lugar para probar suerte en otro lugar porque esto no está bien. En ese momento ya otras personas empezamos a observar como, ok, esta persona se va, esta persona se va, esta persona, pero no era masivo, ¿sí? Ok, después hubo otra ola migratoria que fue cuando yo salí, que éramos las personas profesionales que vemos, ok, estamos en esta situación atrapados, no tenemos oportunidades y nos tenemos que ir, ¿sí? Aquí fue entre 2014, 2015, 2016. Yo me fui en 2016, ¿sí? Ajá, voy a hacer una pausa aquí. ¿Van entendiendo todo? ¿Tienen preguntas? Because that surprised me if that's true. Or is it that there's like state insurance, but then with employment you can get like better private? Ok. No, en esta compañía yo sí tenía seguro médico, sí tenía. Esa era una cosa que me
atrapaba, ¿no? Que como tie me, como me atrapaba con esta compañía. Porque irme a otro lugar no iba a tener mi seguro médico, que para mí era algo importante, ¿sí? Esa era una cosa que me mantenía en ese trabajo, ¿sí? Era una buena compañía, a mí me gustaba trabajar ahí, pero yo pensaba que no tenía muchas oportunidades de un mejor puesto, como una mejor posición en la compañía, ¿sí? Porque era una oficina, o sea, como no había más opciones, ¿sí? Ok, respondí tu pregunta, no sé si respondí I bien. think so. I'm also curious though, like for people who don't have a job or a job that provides health insurance in Venezuela, is there any kind of state medical care or is that Sí. complicated? Ok, depende. Es decir, en la teoría, sí. O sea, en el papel, sí. Se supone que la atención es gratis, es pública, todo, pero la realidad es que eso no funciona. No funciona nada. Está completamente bankrupt, como completamente destruido, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá no trabaja, bueno, sí trabaja, pero no tiene seguro médico. Mi mamá no tiene seguro médico. Si ella quiere ir al médico, porque es muy complicado conseguir una atención buena sin pagar, ¿sí? Es casi inexistente. Ok. ¿Más preguntas? ¿Sigo? Bueno, esa fue la segunda ola migratoria grande de Venezuela. Esa fue la más grande. Y el nombre de esta ola migratoria es una fuga de cerebros. ¿Saben qué significa fuga de cerebros? Ok, es como la mayor cantidad de profesionales, de personas que fueron a la universidad, personas que estudiaron, que todos se fueron. Ahí se fueron los médicos, los ingenieros. Yo no era ingeniero o médico, pero bueno, fui a la universidad, me eduqué y esa es una segunda cosa que yo en mi vida personal también consideraba, que yo era bastante average, como promedio, ¿sabes? O sea, no era una persona tan excepcional. Estar en un lugar donde todo el contexto es difícil y si tú no tienes habilidades excepcionales, es más difícil prosperar, es más difícil salir adelante. Esa era otra cosa que yo pensaba, bueno, yo necesito irme porque aquí no tengo oportunidades, ¿sí? Y muchas personas estaban en esa situación, sobre todo los profesionales, era la mayor cantidad de personas. Ok, a ver. Y aquí yo les quería mostrar una gráfica que encontré en Google para que ustedes vean más o menos los números de ese tiempo. Estos son los números, fíjense. Esto es de 2017, y estos son los números de pobreza. ¿Saben qué significa pobreza? Oh, would that be like poverty? Esos son los porcentajes de pobreza en 2017. Y Venezuela tenía un 71% de pobreza en 2017. Pobreza extrema era un 54% y pobreza moderada era un 17%. O sea, es un número grande, ¿ok? Era en ese momento el peor. Y en esta lista no está Cuba, no está Haití, o sea que son también países que están en una situación muy difícil, ¿sí? Ok, ¿esto entendieron esta gráfica? ¿O está muy difícil de entender? Si necesitan traducción, díganme. Muy bien. Este era el contexto en 2017. Cuando yo me fui era 2016, era más o menos este tiempo, ¿sí? En este tiempo fue que más personas se fueron
por todo el país, no solamente mi ciudad, no solamente Caracas, todo el país la gente se fue. Y aquí este artículo habla sobre, vamos a ver dónde está. Bueno, fíjense, aquí dice, estos son los países de América Latina que tienen más posibilidades de prosperar, ¿sí? Y vamos a ver, por acá, esto es de 24 de enero del 2020, o sea, esto es de hace 5 años. No encontré algo más viejo, no pude encontrar algo de 2017 ahí. Si ustedes ven, este es el ranking. El primer lugar es Uruguay. A ver. El segundo lugar es Costa Rica. Y el tercer lugar es Chile. Okay. Estos son los mejores, como donde hay más chances de prosperar en Latinoamérica. Y como pueden ver, Argentina no está por ahí. No está Argentina, está Ecuador, México, Brasil, Panamá, pero no está Argentina en los primeros lugares. Ok. ¿Conocían esta lista? ¿Conocían estos números? Ok. Bueno, en ese momento, en 2015, 2016, 2017, Argentina también tenía mucha inestabilidad política e inestabilidad económica. Y los mejores lugares eran Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador, estos que ustedes están viendo ahí. Pero había otras circunstancias, otras situaciones que también afectan la decisión. Vamos a ver aquí. La primera pregunta era, ¿para dónde me voy? Entonces, esta era la conversación constante. Toda la gente estaba hablando de esto. En la oficina, en el mercado, en todas partes era la conversación. ¿Para dónde te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Con quién te vas? Eso era todo. Bueno, había dos tipos de conversaciones. Una era la crisis con la comida, la crisis con el dinero. Bueno, ¿dónde comprar comida? El dinero, esto. Y la otra era, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál es la mejor opción para irme? ¿Sí? En realidad era un tiempo muy estresante, era un tiempo de mucha incertidumbre. ¿Conocen la palabra incertidumbre? Como que no sabes qué va a pasar. Es una situación muy... No puedes tomar decisiones con suficiente información porque no hay suficiente información, ¿sí? Esa era la situación. Y estos eran los países favoritos para irse. Mi opción número 1 era irme a Chile, porque pues Chile era más popular para la mayoría de la gente, porque Chile estaba mejor económicamente. Pero yo no tenía como documentos para ir a Chile o eso. Y la verdad es que era complicado tener documentos en Chile. Es decir, si yo me iba a Chile, poder tener documentos para trabajar legalmente era complicado. No era fácil tener documentos para trabajar legalmente. Yo estaba divorciada con 2 niñas. No me quiero ir a un país donde no tengo documentos para trabajar legal. O sea, era otro problema que no necesitaba en ese momento. Yo no quería irme a Chile. Y conocía personas en Buenos Aires. Conocía como 2 o 3 personas en Buenos Aires en ese momento. Okay. Aquí, en este tiempo, muchas personas estaban yendo a Ecuador, a Colombia, que es más cerca, ¿sí? Y Brasil, ¿no? Muchas personas también se iban a Brasil, pero yo tenía también otra idea, tenía 2 ideas. Mi intención era irme a
Podía ser a México, podía ser a Costa Rica también. Esas eran como mis opciones, pero los documentos para mí eran muy importantes. Yo entiendo que para otras personas quizás no es lo más importante, como prefieren ir primero y después solucionar lo de los documentos, pero realmente yo no quería como tener ese problema en el lugar. Por esa razón, Argentina era una de mis mejores opciones. Aquí voy a hacer otra vez una pausa y les cuento un poco más de la parte personal, porque aquí influye mucho la parte personal. Esta era mi situación. Yo vivía con mi mamá y con las dos niñas y estaba divorciada de mi ex esposo. Y mi ex esposo en ese momento no se quiere ir. Como digo, podemos irnos todos juntos divorciados, pero él dice, no, yo no me quiero ir. Bueno, me tengo que ir sola. Mi mamá no se quiere ir, no era una opción. Tengo amigos que estaban en Argentina. No súper amigos, pero compañeros de trabajo, personas que conozco, que tengo confianza y que me dan información. Primero fue el esposo de mi amiga, vino a Buenos Aires solo. Y mi amiga allá en Venezuela y su esposo aquí en Buenos Aires solo. Y él nos dio información como sí, los documentos son más económicos, es posible tener documentos rápido, puedes trabajar legalmente rápido. Para mí eso era importante. Pero él es ingeniero, yo no soy ingeniero. Los ingenieros así conseguían trabajo, pero súper rápido. Era una profesión en demanda, ¿sí? Yo decía, bueno, yo no voy a conseguir así tan rápido como él. Mi trabajo, yo decidí renunciar a mi trabajo para venir a Buenos Aires. Eso era otro nivel de estrés también. Y otra decisión difícil que tomé fue venir sola. No vine con mis hijas, vine sola primero. Mi novio, en ese momento mi novio, ahora es mi pareja, él estaba viviendo en Caracas y yo estaba viviendo en mi ciudad. Y él vino antes, él vino a Buenos Aires antes que yo, como unos 4 meses antes. Entonces él llegó a Buenos Aires, consiguió trabajo, pobrecito, llegó en invierno, o sea, vivió el invierno cuando no estábamos acostumbrados, la ropa no era apropiada, pobrecito, realmente él llevó la peor parte y él estuvo aquí esos 4 meses antes que yo. Y yo, mientras tanto, estaba intentando vender todas mis cosas lo más rápido posible para poder tener más dinero para venir. ¿Ok? Mi amiga, que de mi trabajo, ya estaba aquí también y mi amiga me explicaba lo del clima, lo de la ropa, lo del trabajo. Eran demasiadas cosas. Y cuando yo vine sola. Y mis niñas se quedaron en Venezuela con mi mamá y con mi ex esposo. Ok, ¿quieren adivinar dónde viven las niñas? ¿En qué casa viven las niñas? ¿Alguien puede adivinar? O no se pueden imaginar. With your mom? En la casa de mi mamá. Buena pregunta. Mi hija mayor tenía 8 años y mi hija menor tenía 4. Y mi ex esposo, que vivía en otro lugar, se mudó a la casa de mi mamá, con las niñas. Esto fue un desastre. Pero funcionó, pero fue un desastre. Yo necesité una abogada. ¿Saben qué significa la palabra abogada? ¿Ok? Gracias. Necesito una abogada para dejar unos documentos, porque no estoy abandonando a las niñas. Ojo, quería dejar todos los documentos bien, como todo bien,
para que no tener ningún problema legal después. Y mi pobre madre se quedó en su casa con mi ex esposo y con las 2 niñas durante 8 meses. Durante 8 meses yo estuve aquí en Buenos Aires trabajando, ahorrando dinero para poder traer a las niñas. Durante todos esos 8 meses estaban con mi ex esposo y con mi mamá. Fue una locura, pero funcionó. Funcionó. Ahora les voy a hablar sobre la parte de los documentos y todos los preparativos para poder venir. ¿Ustedes conocen esta película? Everything, Everywhere. I've heard of it, but I've never watched. Bueno, el título de la película fue Mi vida en ese momento. Esa era mi vida en ese momento. ¿Ok? Era preparar, conseguir el dinero, preparar los documentos, toda la carga emocional de dejar las niñas con mi ex, con mi mamá, o sea, era una locura. Mi novio estaba aquí, o sea, no, un desastre, un desastre. No era nada agradable, pero realmente era la única opción. En este momento teníamos que, la mayoría de personas, toda la gente estaba igual. Toda la gente estaba en la misma situación. O sea, yo hablaba con mi compañero de trabajo estaba consiguiendo dinero, arreglando documentos, buscando el avión, cómo venir, todo. O sea, o qué país ir, o sea, toda la gente estaba en la misma situación. No era solamente yo, era un caos, completamente caos. Y adicionalmente, en ese tiempo era la crisis económica. No hay comida, no hay dinero, era todo un desastre. Sin embargo, mi grupo familiar más cercano, yo no tengo hermanos, yo tengo primos que somos muy cercanos, pero mis primos dicen, no, yo no me voy. Y yo era la loca de la familia, ¿ok? Porque mi grupo familiar más cercano no quieren irse. Mi mamá no se quiere ir, mis primos no se quieren ir, nadie se quiere ir. En cambio, otras familias sí van todos juntos. Era un poquito más fácil cuando un grupo familiar todos quieren irse, pero en mi caso no, o sea, solamente yo era la loca de la familia, ahí fue bastante complicado. Cuando ahora, bueno, ya casi 10 años después, yo hablo con otras personas que se mudaron, otras personas tienen historias más difíciles. Yo pienso, bueno, yo no tuve tan difícil, pero en aquel momento sí fue bastante complicado. Los documentos no eran tan fáciles de tener. Para venir a Argentina, yo necesitaba un certificado de antecedentes penales. ¿Ustedes saben qué significa eso? Ok, es un documento que certifica que yo nunca tuve problemas con la ley. ¿Sí? Que yo nunca estuve en prisión, que yo nunca estuve eso. Ese documento, por supuesto, la dictadura en Venezuela no es muy eficiente para dar documentos. Era complicado, había que ir a Caracas. Yo tuve que ir a Caracas por ese papel, solamente por ese papel. Además, necesitaba organizar mis documentos de la universidad para también tenerlos en Argentina. Sí, dime, Remé. How long of a trip is it from your hometown to Caracas? En carro, 8 horas. En carro, 8 horas, pero la verdad es que no es mucho o sea, lo más complicado no es el viaje, sino todos los problemas que hay alrededor.
Eso es lo más complicado, porque el viaje es lo de menos. Sí, eso es lo más complicado. Ok, y vamos a hablar del dinero. Yo tenía una amiga, bueno, la amiga que les dije antes estaba aquí con su esposo, ya estaban aquí. Yo no tenía suficiente dinero para comprar el ticket del avión. Ella me prestó algo de dinero, no recuerdo cuánto. Ella me prestó como un 40% del ticket, del dinero que costaba el ticket. Yo conseguí una parte y ella me prestó el resto. Y yo tenía más o menos como 4 meses entre que compré el ticket y el viaje. ¿Okay? En esos 4 meses tengo que resolver documentos, tengo que resolver todo porque ya tengo el ticket del avión, ¿sí? Algo muy bueno que yo tuve suerte fue que yo pude venir en avión. Otras personas vinieron en autobús. Otras personas han ido a Colombia, a Ecuador, a Perú, hasta Argentina. Yo pude venir en avión de una sola vez, un vuelo directo. O sea, no muchas personas tuvieron esa oportunidad. Y a mi amiga yo le pagué el dinero antes de venir. Conseguí el dinero para pagar a mi amiga y no tener deudas. No quiero tener deudas en Argentina, como que quiero venir sin deudas. Adicionalmente, cuando vine a Argentina, necesitaba dar dinero a mi mamá para las niñas, ¿no? Para la situación aquí, allá en mi casa. Ahora yo quiero que ustedes adivinen cuánto dinero yo tenía cuando me monté en el avión. Díganme un número. A ver, guess. Maybe like 200, probably not much. Hey, ¿Cuánto dijiste, Ramen? like 200, 300, like Es $200 in a dream. menos. Oh, Ujú. 70? 100. Tenía 100. Un billete de 100. Solamente. No tenía varios billetes para aparentar que era más. Tenía un billete de 100 y adicionalmente conseguí, bueno, esto era algo como, ¿vieron? Yo tenía unas poquitas cosas de oro, que no era mucho dinero, era muy poco, y tenía mi billete de 100, solamente uno, y mi poquito oro que tenía, y con eso vine a Argentina, a Buenos Aires. ¿Entendieron todo? ¿Vamos bien? Hilary, te veo confundida. Pregúntame. I'm a little confused. You only had a $100 bill, Ujú. but that would be a $100 bill in Venezuelan money, No. or it En was in. Venezuela el dinero se llama bolívares, no, Okay, no okay, son dólares. Sí, eran dólares estadounidenses. Sí. okay. And then you had some gold? I don't Un understand that poquito, part. sí, como Okay, unos earrings, como unos aros, okay, algo muy chiquito que era, creo que el oro fue suficiente para pagar un mes de renta en la habitación donde estaba. En okay. la habitación, que no era un hotel, era una habitación barata. Ahí pude pagar un mes de renta con el oro que tenía. Oh, Fue suficiente okay. para eso. Wow. Y algo de comida, era un poquito de comida y nada más. Fue. Y Wow. después mi billete de 100 Shining, ahí tenía mi billete muy protegido. Sí. Eso era todo Okay. lo que tenía para venir. Cuando vine, sí tenía mis documentos, mi certificado de la universidad, todas esas cosas sí las conseguí, sí las tenía. Eso era muy importante para poder llegar aquí y tener permiso para trabajar legalmente y todo. Conseguí mi primer trabajo después de 2 semanas. Después de 2 semanas aquí en Buenos Aires, conseguí mi primer trabajo
que era en una tienda de ropa, de hombre, que yo no tenía experiencia vendiendo ropa de hombre, pero yo me fue muy bien, realmente tuve una buena experiencia ahí. Mi jefe estaba muy feliz conmigo, así que no tuve problemas en ese trabajo. Y este jefe, el hombre de la tienda, me contrató, o sea, me recibió para trabajar antes de tener mis documentos. O sea, incluso antes de tener mis documentos apropiados para trabajar, él me contrató. O sea, me dio la oportunidad de trabajar antes de tener mis documentos. Sí, dime, Rodney. So they really they just want to know that you're not a criminal. That's basically what they want to know. Puede To ser. get your I mean, you talk about the certificate. It's basically just want to know you do real work and things like that. Sí, es una parte también de eso. Uh-huh. And then when you first was doing this move, was there people that said you were crazy for doing this? And then when you finalized like now that say you were right or you made the right decision? Bueno, es una buena pregunta, porque la mayoría de personas estaba en la misma situación. Yo sé que no estoy loca porque toda la gente se quiere ir, ¿no? Yo no estoy loca. Pero hay otra parte que culturalmente en Venezuela, no, en Sudamérica en general, en Latinoamérica, somos muy como juntos con nuestra familia, ¿sí? Muchas personas, como el grupo familiar se va, ¿sabes? O el grupo familiar están todos en sintonía, están todos en sincronización para esto. En mi caso, ese no era la situación. Mi mamá no se quiere ir, mi ex no se quiere ir, nada. Pero años después, o sea, ahora pasaron 10 años, mi ex esposo vive en Buenos Aires, mis hijas viven en Buenos Aires. Yo digo, bueno, al final yo era la loca, pero ellos se mudaron también. Creo que era necesario. ¿Más preguntas? Dime, René. Yeah, I'm sure you'll talk more about this, but I'm curious about two things. I'm curious about like culture shock, because you were just starting to talk about getting there, getting your first job, and also was it hard adjusting to the Rio Platense, like Argentine Spanish? And I know they use a lot of different vocabulary and stuff. Was that challenging for you? Ok, lo primero, el español de los argentinos no es tan diferente del nuestro, o sea, sí tiene muchas cosas diferentes, pero nos entendemos en casi todo. Los primeros días es muy diferente, o sea, como tu oído necesita acostumbrarse, porque de repente mi jefe hablaba muy rápido y yo estaba, no, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y él tenía que repetir. Decía el nombre de una cosa y yo no sabía de qué me estaba hablando. Y yo decía, por ejemplo, ¿vieron The Stapler? The Stapler. En Argentina se llama abrochadora, pero en Venezuela se llama grapadora. Si mi jefe habló rápido y me dijo, la abrochadora, y yo, ¿qué? No entendí. Él me mostraba esto y yo, ok, eso se llama abrochadora, ok, porque realmente hay muchos nombres diferentes y eso, pero ese es el único problema. Después, cuando te acostumbras a escuchar el acento y vas conociendo las nuevas palabras, ya, es rápido, no hay mucho problema. Y culturalmente, creo que no fue tan difícil porque los argentinos están muy habituados, están acostumbrados a recibir inmigrantes, ¿ok? Esa es una cosa. Y además, los inmigrantes que vinieron a Buenos Aires, como la primera ola que vino a Buenos Aires, eran personas muy educadas, muy profesionales, muy amables. Tuvimos una buena primera impresión, ¿sí? Eso fue algo positivo, porque los argentinos dijeron,
mira, son personas amables, son personas educadas. Tuvimos esa buena reputación en un principio. Cosa que otras nacionalidades quizás es un poquito más como un choque al principio. Pero al final todos somos inmigrantes, o sea, todos estamos en la misma situación, pero sí influye ser educado, tener una profesión, como eso creo que influye en la percepción de las personas que reciben a los inmigrantes, al menos en mi experiencia. Sí, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Alguna otra duda? Cuéntame, Hillary. My son came home, so I had to take off my headphones. But how long were you separated from your girls when you came to Buenos Aires? And were you able to visit them until they were able to come? No, ellas estuvieron, o sea, yo vine por 8 meses hasta poder ir a Venezuela y traerlas. No, nunca pude como ir a visitar y volver, no, era muy caro, o sea, Argentina está muy al sur, es carísimo ir a Venezuela y eso era complicado. Y mi master plan era convencer a mi mamá o convencer a mi ex de venir, pero no pude convencerlos. Yo tuve que poner más dinero, o sea, ir a Venezuela, agarrar a las niñas y venir. O sea, tuve que gastar más dinero. Yo recuerdo que fueron como más de $2,000, que para mí era muchísima plata, y tuve como una deuda por meses para pagar eso. Sí, realmente fue una locura. 8 meses mínimo, sí. Y durante ese tiempo, el drama de telenovela, o sea, era todo. O sea, ahora yo estoy feliz y todo, pero en esos 8 meses era un drama total, sí. Sí, porque era muy difícil. Bueno, más preguntas, chicos. Yo les puedo contar todo el chisme que quieran. Me pueden preguntar todo lo que quieran. Si no hay más preguntas, las puedo dejar ir. Creo que por aquí yo tenía otra foto. Vamos a ver si está. Ah, esta era la última. Esta era la Nerdy de 2016. Ahí está mi primera foto en Buenos Aires. Llegué en primavera. Y esta era una decoración que tenía la ciudad de Buenos Aires en ese momento cuando llegué. Y sí, creo que después de eso, mis hijas vinieron en 2017. Y desde 2017 hasta 2025, yo no había visitado Venezuela hasta 2025. Fue que pude volver a ir a visitar. Sí. Sí, porque bueno, Argentina también es loco y caótico. Menos que Venezuela, pero también es muy loco y caótico. Así que bueno. Were you Bueno, able- chicas, ¿preguntas? Sorry, one quick one. Were you able to bring your girls with you when you went back to visit Venezuela? No, No. no. Ellas no estaban muy entusiasmadas por ir, tampoco. Mi hija menor es como argentina, o sea, ella se siente argentina. Y mi hija mayor realmente no estaba entusiasmada por ir. Y como la situación en Venezuela es muy rara, yo prefería también ir sola porque no sabía qué iba a encontrar. Sí. Bueno, ¿más preguntas? Last one is, when you do go back, do you feel like you're risking when you go back? Afraid of something happening to make you be stuck? No, esa parte no pensaba, pero es porque es caótico. La situación en Venezuela siempre es loca, pero creo que nosotros estamos tan acostumbrados al caos que nuestro termómetro para la realidad está roto.
¿viste? It's broken. Como nuestro termómetro no, o sea, no evaluamos la realidad como una persona normal. Estamos normalizando muchas cosas que para ustedes no serían normales, ¿sí? Por esa razón creo que no me sentí en peligro o algo. ¿Sí? ¿Qué más? Has your mom ever been able to visit Buenos Aires? No. Y ella dice, o sea, sus palabras dicen, sí, ella va a venir a visitar, pero cuando es el momento de tomar la decisión, siempre tiene una excusa y no quiere venir. Sí, I'd siempre imagine she's tiene- just like a lot more accustomed to where she lives now. So it's like the moving to Buenos Aires would be a little tricky. Or just like something she wouldn't want to do. Something like that. Ella I don't know. dice que quiere visitar, pero no Oh. quiere vivir acá. Pero cuando es el momento y digo, mamá, es el momento, tenemos que comprar el boleto del avión. ¿Vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y dice, no, espérame un poquito más, todavía no puedo, estoy ocupada. O sea, siempre tiene una excusa y no quiere venir. Ujú. Sí, es difícil para ella. So that It's means probably then you not- went 10 years without seeing her. If she's Casi. never been there and you, Ujú. yeah. Sí, yo fui en 2017 para buscar a las niñas y regresé en 2025. Y todos esos años no la visité y ella tampoco me visitó. Sí. Que es inusual. La mayoría de venezolanos están más cerca con su familia. O sea, su familia viene o ellos van. Pero en el caso de mi familia fue más difícil porque mi mamá no estaba de acuerdo en que yo me mude a Argentina. Sí, ese fue el drama principal cuando decidí mudarme. Nos vemos el próximo año. Feliz año nuevo. Que lo reciban muy divertido, que lo reciban muy bien. Gracias por hacer preguntas, porque yo no me iba a recordar de todo lo que les podía contar. Gracias por hacer preguntas. Y después, en otra clase, continuamos con la siguiente parte del chisme, que sería cuando llegué aquí a Argentina, cómo fue todo. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo ir. Thank you for sharing your story, Marie. Thank you. Yeah, De nada, thanks. This gracias is a awesome. ustedes. Just amazing. Gracias. Feliz Happy año New nuevo. Year. Chao, nos vemos.